Hola a todos. Hoy es jueves, 11 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo Andrei Martyanov está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Placer. Permíteme empezar, Andrei, con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Todo el mundo habla de ella y de los cambios importantes que se observan en este nuevo documento. ¿Cuál es tu interpretación de ello y qué diferencias ves al compararlo con el anterior de la administración Biden? Empecemos por el final. En comparación con la administración Biden, es una acción revolucionaria. Es revolucionaria no solo en comparación con la administración de Biden, sino con cualquiera de las estrategias de seguridad nacional elaboradas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, tenemos que esperar y ver hasta qué punto se materializa en términos prácticos. Pero la principal importancia de este documento no reside en lo que intenta lograr de manera práctica. Sabemos que probablemente la mayor parte no verá la luz del día, sino en el hecho de que indica que existe una facción fuerte dentro de la administración Trump que comprende la situación. Y básicamente entienden el dilema en el que se encuentra Estados Unidos. Ese es uno de los capítulos de lo que se llama la versión completa. Aún no la hemos visto, pero varios medios de comunicación sí. La estrategia de seguridad nacional completa, por así decirlo, afirma que la hegemonía no es alcanzable, nunca lo fue. Eso es lo que llevo diciendo casi 20 años. Todo esto son ilusiones. Fue una creación de los neoconservadores. Así que el hecho de que ahora se esté repudiando es, vaya, impresionante. Incluso el simple hecho de que esas palabras hayan salido de la Casa Blanca es revolucionario, porque en esencia sitúa a Estados Unidos en el lugar en el que realmente está. Es solo otra superpotencia que en algún momento exageró enormemente. Exageró de forma grotesca. Bueno, tonterías, ya sabes, sobre todo por parte de los neoconservadores y ya sabes, los intervencionistas liberales. Todos ellos son esencialmente neoconservadores. Y Estados Unidos simplemente no tiene los recursos para hacer nada. Obviamente les encantaría concentrarse ahora en el hemisferio occidental, pero esa es otra historia completamente distinta. Pero el hecho de que, quiero decir, hay cosas revolucionarias ahí, como crear estabilidad estratégica entre Rusia y Estados Unidos y cooperar en varios asuntos. Es como, vaya. Y por supuesto, es básicamente una admisión de que Europa está acabada. Así que Estados Unidos simplemente se desprende de Europa, porque Europa no tiene futuro. ¿Crees que Europa está en proceso de comprender eso? ¿O de algún modo están ignorando lo que se ha dicho en este documento? Como sigo diciendo, las élites occidentales son tan degeneradas que muchas de ellas realmente creen en su propio mito. Piensan que son grandiosas, absolutamente irresistibles. No entienden que sus ciudades se están desmoronando, que ya no tienen una población autóctona real. Algunos lugares, como Francia, bueno, esa es otra historia. Sus países básicamente se están desintegrando económicamente. Han destruido sus industrias y ahora lo han apostado todo a derrotar a Rusia, lo cual es una buena idea. Pero de nuevo, no son personas muy inteligentes. Algunos de ellos están entrando en pánico, en parte porque temen por sus cargos políticos, sus puestos como jefes de Estado, ya sabes, como Macron o Starmer. Están llenos de, ya sabes, llenos de excremento. Siempre lo estuvieron. Y hemos visto la degeneración de toda la civilización europea durante los últimos 30 años. Las élites están totalmente en sintonía con esta degeneración. Y sí, no envidio el destino de los europeos, ya sabes. Hablo de la persona europea promedio. Es bastante malo. Ya es malo lo que está ocurriendo y va a ponerse mucho, mucho peor. Ahora, obviamente, están sorprendidos por el hecho de que Estados Unidos de facto les está diciendo, chicos, se acabó, nos vamos.
Y esa es probablemente la siguiente pregunta que vas a hacer. Es tarde, pero aún así es un indicio de cómo al menos una gran parte de Washington está empezando a pensar. Sabes, cuando miras el documento, parece que de algún modo están aceptando la realidad de la guerra en Ucrania y lo que está ocurriendo allí. Por otro lado, Andrei, verás, cuando enumeran a China como su enemigo, No llega tan lejos, ¿sabes? ¿Por qué es eso? ¿Crees que están intentando de algún modo separar a Rusia de China? Ah, sí, absolutamente, absolutamente. Esa es la cuestión. Y mucha gente no entiende que los rusos pueden verlo con mucha facilidad. Así que, sí, son todos intentos de, especialmente hoy, con ese comentario de Tucker Carlson que grabó en el vídeo, que por cierto, es cierto, de que Estados Unidos y Rusia en realidad son, o deberían ser, los amigos más cercanos. Por su naturaleza, se supone que ser los aliados más próximos. Pero bueno, ya se acabó el tiempo para eso. Sí, es como una idea tardía. Oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero sí, está en la misma línea, por así decirlo, de la política o, si se prefiere, de la postura anti-China dentro de Estados Unidos. Y hay todo tipo de factores que influyen en esto, incluido el hecho de que si esa gente entiende lo que ocurrió en Europa, comprende que China económicamente simplemente ganó. Punto. Es una economía monstruosa, gigantesca, la mayor del mundo, con diferencia, y no hay nada que puedan hacer. Así que quiero decir, perdieron el tiempo. Recuerda que Vladimir Putin decía, oye, déjanos unirnos a la OTAN, ya sabes. Así que, al principio los rusos pidieron entrar en la OTAN. Dejadnos entrar, ya sabes. Pero la estrategia es como la gravedad. No es algo agradable cuando no sabes cómo hacer estrategia o entender con qué estás tratando. Así que no lo entendieron. Y en términos históricos, calcularon tan mal que, sí, Europa y la civilización europea están prácticamente acabadas. Es una estructura subordinada, de tipo vasallo. La Unión Europea se desintegrará. De hecho, ya se está desintegrando. Y esto es solo el comienzo de los procesos que condenaron a la civilización occidental como hegemonía durante los últimos 500 años. Andrei, ¿todavía ves en el documento la política de un juego de suma cero? Por supuesto, la manera estadounidense. Pero esa no es la política de Rusia ni de China. No, ellos ven una asociación. Ven, ya sabes, un terreno común. Sí, ese es el modo estadounidense. Y va a llevar un tiempo acostumbrarse al hecho de que Estados Unidos no puede simplemente, ya sabes, dictar las condiciones. No tiene los recursos ni la capacidad para hacerlo. Aún así, Estados Unidos sigue siendo una superpotencia por varias razones. Obviamente, la magnitud de su economía. Es una economía grande, la segunda del mundo sin duda, aunque en declive dramático y catastróficamente desindustrializada. Pero aún así, produce. Tiene una población numerosa. Estados Unidos cuenta con muchos recursos. Así que, por mucho que ellos, Estados Unidos y Canadá, por supuesto, que es otra historia aparte, gestionen esto, sigue siendo una potencia nuclear, una de las principales, la segunda potencia nuclear del mundo. Sí, todavía creen que pueden jugar a un juego de suma cero. No pueden, y en realidad nunca pudieron. Incluso el capítulo que dice que la hegemonía no es alcanzable. Sí, ¿qué tal eso? Empecemos por ahí. Podemos construir a partir de ahí. Podemos avanzar desde ahí hacia algo positivo. Esto sigue siendo un viejo hábito estadounidense, ya sabes, verse a sí mismo como el todo preeminente, lo más grande de la historia. Pero la realidad es que Estados Unidos tiene que adaptarse al hecho de que es solo otra gran potencia. Y tenemos que vivir con eso, y luego intentar jugar a un juego que no sea de suma cero. Aún así, puede labrarse un nicho propio, que puede, obviamente, y se le concederá ese nicho, y después de eso deberíamos estar en una situación mucho más estable.
A mencionó que the very priest that commits this ocumembo, must ver priest that regionis before. Es un shock. Sí, y un verdadero shock. Y esto es lo que dijo el secretario general de la OTAN. Realmente muestra el pánico, Porzo. Sí, el próximo objetivo de Rusia. Y ya estamos en peligro. Cuando me convertí en secretario general de la OTAN el año pasado, advertí que lo que está ocurriendo en Ucrania podría suceder también en países aliados. Temo que demasiados se muestren silenciosamente complacientes, que demasiados no sientan la urgencia y que demasiados crean que el tiempo está de nuestro lado. No lo está. El momento de actuar es ahora. El conflicto está a nuestras puertas. Rusingen is de atil garba. Het biemes is er struber, brandon my tud keverwiger, kizes world boros, the results was a was. We inflict you kinsenchu kado words. A conflict reaching every home. Es de alguna manera es un idiota. La desesperación es simplemente... Sí. Es un idiota. La mayoría del liderazgo político y militar de la OTAN son unos imbéciles. Y sí, hay que verlo como, sí, es pánico. Y esos eslóganes son graciosos en el mejor de los casos, porque estás viendo que, bueno, esencialmente, por ejemplo, Francia se está convirtiendo en un país del tercer mundo. Alemania también. Simplemente no lo entienden. El Reino Unido ni siquiera aparece en el horizonte. Todavía conservan algo de experiencia tecnológica residual porque solían ser una de las grandes potencias aéreas y tenían capacidades reales, especialmente en aviación comercial y de combate, que ahora han desaparecido. Pero aún así, conservan un poco. Mira Rolls-Royce, por ejemplo. Lo mismo ocurre con Francia. Pero aparte de eso, sí, míralos. Quiero decir, son tan... sí, y recibieron el mensaje de que ya no los necesitamos. Son simplemente... almuerzan y punto. Estados Unidos dirigieren meten. La OTAN Estados Unidos. Eso es todo. NATO is United States. That's it. Lord Ismay, obviously he was British, British loved... Lord Ismay, obviamente, era británico. A los británicos les encantan todo tipo de figuras retóricas. Pero tenía mucha razón cuando dijo sobre la OTAN que se creó para mantenernos dentro, a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Así que, aunque ahora el problema sea suyo, los rusos no quieren Europa. Eso es lo que no entienden. Toda esa idea de que el ejército ruso, por ejemplo, limpiara su apestoso París, ya sabes, de ratas y retretes, con el cuerpo de ingenieros rusos yendo allí. Eso resulta aterrador para los rusos. Así que vivan en la alcantarilla y asunto resuelto. Militarmente son insignificantes. Es patético allí. Y sí, porque obviamente la OTAN es Estados Unidos. Siempre lo fue. Y ahora Estados Unidos dice, anda, apáñatelas, cómpranos armas. Claro, de acuerdo, adelante. Vive con eso. No hay nada que puedan hacer al respecto. Andrei dijo que se nos está acabando el tiempo y que tenemos que actuar. ¿De qué tipo de acción están hablando? ¿Qué clase de acto tienen en mente, en tu opinión? No sé qué más pueden hacer en Ucrania, a menos que recurran a esos atentados terroristas. Eso es lo único que pueden hacer. Terrorismo. Punto. La Bundeswehr es una broma. El ejército francés es una broma, salvo por la disuasión nuclear. El Reino Unido no tiene ejército. El ejército italiano es una broma. Así que sí, pueden decir, oh Dios mío, reunamos, no sé, 100.000 personas. Vale, reúne 100.000 personas. Adelante, simplemente ya sabes, declara el maldito reclutamiento. Y verás lo que pasa. Cuando tienes... ¿Fuiste a mi programa? Sí, no voy a entrar en eso. En fin, la cuestión es, ¿para qué? ¿Con qué? Militar y tecnológicamente están atrasados. No están en la misma liga. Están muy por detrás de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos está muy por detrás de Rusia tecnológicamente, en términos de tecnología militar. Y así que, sí, pueden intentar hacer lo que quieran. Va a ser ridículo y acabarán matando a muchos de los suyos. Quizá los rusos tengan que hacerlo del aparcamiento en, ya sabes, Bruselas o donde sea. Los rusos pueden hacerlo sin usar armas nucleares. Simplemente pueden arrasarlo y asunto resuelto.
Y entonces, quizá los europeos se despierten un día y digan, estamos libres del problema. Pero Europa ha sido tan emasculada, tan adoctrinada, que no creo que puedan recuperarse. No sé si viste el vídeo de Donald Trump hablando sobre su llamada telefónica con los europeos. ¿No te parece que hubo, ya sabes, una especie de ida y vuelta entre las dos partes? Esto es lo que dijo Donald Trump, Andrei. Los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, muy buenos líderes, muy buenos amigos míos, y hablamos de Ucrania en términos bastante contundentes. Veremos qué pasa. Quiero decir, estamos esperando respuestas antes de seguir adelante. Sí, con palabras bastante contundentes, significa que hay algunas tensiones con Estados Unidos. Ahora hay enormes tensiones. Y algunas personas, por alguna razón, creen que se trata de una especie de juego del poli bueno y el poli malo, sin entender que existen contradicciones reales. Por ejemplo, el Reino Unido y Francia apostaron todo a derrotar a Putin. ¿De acuerdo? Son unos idiotas, como la mayoría de ellos. Pensaron que atraparían a los rusos en Ucrania, que en 2 semanas los rusos perderían. Todavía creen que los rusos perdieron 1 millón de personas. Pero de nuevo, no son fuertes en aritmética básica, ni hablemos de matemáticas o de ciencia militar. Y luego, por supuesto, esas sanciones del infierno se suponía que harían que los rusos se rebelaran. Todavía piensan que los rusos viven en los años 90, lo cual te dice todo lo que necesitas saber. Una vez más, lo he dicho públicamente y lo repetiré. Las élites políticas, incluidas una gran parte de las élites militares de Occidente, son unos idiotas, son unos incompetentes. Por eso pensaron, sí, apostemos todo a eso. Siguen jugando con esos cretinos como Kasparov y esos chiflados marginados, ya sabes, y lo llaman la oposición rusa. No son la oposición rusa, son izquierdistas. Incluso los círculos liberales prooccidentales en Rusia no quieren tratar con ellos. Y cuando ves esto te preguntas, ¿en qué están pensando? Moscú, San Petersburgo, Sochi, Vladivostok hacen que esas ciudades europeas parezcan lo que realmente son. Agujeros inmundos, básicamente, llenos de delincuencia, tensiones étnicas y cosas por el estilo. Y sí, pensaban, sí, somos tan atractivos que los rusos sueñan con nosotros. Ya sabes, igual que Lambrecht, la exministra de Defensa de Alemania, dijo, aquí están las sanciones. Putin no podrá ir de compras a París. Dios mío, a Putin casi le da un infarto. Escucha a esta gente, son idiotas, idiotas completos, no entienden la economía real. Y de nuevo, ninguno de ellos entiende lo que es una guerra de verdad. Nunca podrían. Solo conocen palabras de moda. Básicamente, como dijo hoy María Zaharova, hablaba de un tipo, pero encaja perfectamente, gente sin educación ni cultura. Así de simple. Y así, como resultado, cuando todo sale mal, nada ocurre como lo habían planeado, porque no son buenos planificadores en nada, especialmente en lo militar. Y aquí estamos hoy. Europa y el Occidente combinado están perdidos. Perdieron la guerra, punto. No hay otra forma de verlo. De hecho, ese grupo de despojos humanos, organismos unicelulares, como los conocemos, los medios del establishment en la Unión Europea y en Estados Unidos siguen fingiendo que allí ocurre algo a su favor. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre esa gente. Y mataron a más de 2. Lavrov dijo más de 1 millón, pero en realidad son más de 2 millones. Mataron a más de 2 millones de soldados ucranianos. Resultaron heridos porque básicamente estaban cometiendo un suicidio por parte de la policía, ya sabes, esa cosa tan conocida. Se enfrentaron a un país que simplemente no se puede derrotar militarmente. Punto. He escrito varios libros, ahora estoy escribiendo el 5º. No se puede derrotar a Rusia militarmente. Punto. La gente simplemente no lo entiende. Y me refiero a ese grupo de cretinos que surgieron de la Guerra Fría 1.0, sin comprender lo que tienen delante. Por alguna razón,
pensaron que la Unión Soviética colapsó porque, bueno, sí, colapsó por problemas internos que eran endémicos, por así decirlo, orgánicos a su estructura. Pero ellos creen que controlan el universo. Necesitan camilleros y una camisa de fuerza, porque esa gente es idiota. Y hoy, cuando incluso ellos empiezan a ver lo que ocurrió, hubo un artículo muy interesante sobre uno de esos criminales de la propaganda bélica del Instituto para el Estudio de la Guerra. Estaban apostando por cosas. Ese es vuestro grupo de expertos. Estaban ganando dinero, apostando por todo tipo de escenarios. Así que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre esa gente. Como resultado, ahora que entienden que todo en lo que invirtieron tanto, robaron dinero ruso. El dinero ruso no está. Es un hecho ahora. ¿Sabes? Los rusos están empezando a jugar con esto como un gato con un ratón casi muerto cuando empieza a empujarlo con las patas. Lo mismo está ocurriendo aquí. Todo el mundo sabe que Bruselas está absolutamente bajo presión. Pero los rusos saben hacia dónde va todo esto. Saben que el dinero no está ahí. Ha sido robado. Y esa es también otra razón del pánico, porque, y aquí está lo que los rusos saben, ¿quién inició todo esto con fondos rusos y la investigación sobre la corrupción? Por supuesto, Washington. Por supuesto, la administración Trump. Y eso te dice algo, ¿de acuerdo? Ahora vemos que Europa está siendo destruida. Bueno, se destruyeron a sí mismos. Bien, empecemos por esto. Los rusos simplemente derrotaron militarmente a la OTAN. La parte política viene después, porque obviamente la guerra es la continuación de la política por otros medios, como dijo Clausewitz con su famosa frase. Así que ahí lo tenemos. Ese es el nuevo orden mundial. Y cuando mencionaste 5, sí, eso no va a suceder, pero es indicativo. Realmente muestra que alguien en Washington le dijo a Trump, aquí está la verdadera diferencia, aquí están las cifras que perdimos. Así que para Trump ahora, y los rusos nuevamente ofrecieron una vía de escape, es el privilegio que las superpotencias deben, ya sabes, concederse mutuamente. Así que aquí está la vía de escape. Sal de ahí, no vas a ser el vencedor que intentaste ser. Pero, como incluso escribió hoy el periodista ruso, podría sacar algo provechoso de ello, ya sabes. Rusia no permitirá que Estados Unidos se convierta en el árbitro, el juez de esto. No, es más bien algo como, de acuerdo, te apartamos y entonces Europa pagará el precio. Y ya lo está pagando. Sí. Andrei, ¿recuerdas cuando empezó la guerra? Suponían que Rusia era la Unión Soviética, solo una pequeña, ya sabes, copia de la Unión Soviética. Entrarían y todo se derrumbaría. Es un castillo de naipes, la economía no funciona. Sí, esa era la idea. Y su dominio en los medios, ¿recuerdas? La forma en que tenían mucha propaganda en marcha. Es una sí. Convencer a los jóvenes de que salgan de Rusia. Esta no es vuestra guerra. ¿Recuerdas todo aquello? No sé si siguen con la misma mentalidad. Hablo de los europeos, no de Estados Unidos. Remai war and Gonuvitz Moista Vernisse. Pero ¿qué similitud, Andrei? ¿Qué similitud? ¿Cuál es la similitud? ¿Cuáles son las similitudes entre Rusia hoy y Suecia? No veo ninguna. No. Puedo decirte una cosa. Económicamente, Rusia es más poderosa que la Unión Soviética. Y puedo decirte esto, militarmente es mucho más poderosa. Mucha gente no lo entiende, pero ese es precisamente el punto. Hay que tener una formación en STEM, una formación militar en STEM, para comprenderlo. Hay que explicar a la gente cómo se integra el sistema, cómo afecta a los niveles táctico, operativo y estratégico de la guerra. Y cuando digo que Rusia ganó la carrera armamentística, no es una exageración. Rusia no solo la ganó por knockout. Y ese es el asunto. El paradigma tecnológico de la guerra ha cambiado drásticamente. Algunos dicen, oh, son los drones. No, no son solo los drones. Los drones son solo una parte de ello. Para las personas que son muy primitivas, pueden entender, sí, esta cosa vuela y mata a alguien.
No, esto es un sistema de sistemas. Es una forma completamente nueva de conflicto armado. Es difícil incluso explicar cómo cambian esas cosas, cómo esas interconexiones son dinámicas dentro de este sistema, y cómo de repente, bueno, claro, ellos no leen militar, que es la principal y probablemente la mejor publicación militar del mundo, acerca de este paradigma completamente nuevo en la planificación operativa, la conducción de operaciones y ahora la estrategia. Están saliendo artículos increíbles. Los rusos están diciendo, sí, mira esto es lo que aprendimos. Obviamente, no todo lo que dicen ahí, pero esto es lo que aprendimos. Esto es todo. Todo lo que sabíamos antes ya no se aplica. Y no se aplica porque, bueno, ¿cómo decirlo? Se ha desplegado una nueva generación de armas, y son terriblemente eficaces. Los rusos acaban de liberar Seversk, y sí, Vladimir Putin dijo hoy, de acuerdo, ahora hacia Kramatorsk y Sloviansk. Así que ahí lo tenemos. Sí, sencillo, muy sencillo. Oh, no, no es sencillo, es muy complejo. Hay que tener una formación militar muy seria. Quiero decir, en el ámbito militar, eso solo se consigue en las academias serias. Estados Unidos ya no tiene de esas. Todavía pueden enseñarte a volar en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o mostrarte cómo mandar un pelotón de tanques en West Point. Pero eso es todo. Lo vaciaron tanto que ni siquiera puedo explicártelo. Y de nuevo, cuando tienes a gente como todos esos del tipo Kellogg y, ya sabes, patriotas corriendo por ahí, pavoneándose como payasos, es simplemente estupefaciente. Es literalmente estupefaciente. Y no es que no haya generales rusos que sean así. Hay un par de imbéciles por ahí, pavoneándose como si fueran cristianos. Pero si miras el panorama general, no tiene comparación. Y mucha gente, de nuevo, como ya he dicho, personas con cerebro como Danny Davis o Doug McGregor, nunca serían admitidas en los niveles más altos del poder militar en Estados Unidos. Como resultado, básicamente tienes a personas como Mark Milley y todos esos otros que mienten y hacen trampas porque quieren conservar sus sinecuras. ¿Qué puedo decir? Se exhiben como personas totalmente incompetentes, incultas y sin educación, y lo son. Todo empezó en 2023, cuando mucha gente no entendía que la guerra ya estaba ganada. Simplemente no lo comprendían. Así que, como siempre, Occidente hizo lo que suele hacer, igual que la Wehrmacht y las fuerzas del eje en Europa. Habían sido derrotados en Stalingrado, ¿de acuerdo? Pero la Wehrmacht aún tuvo la audacia de salir y decir, oh, nos vencieron por las excusas de siempre, la helada y todo eso. Sí, claro, porque los rusos, por supuesto, siempre tenían en sus trincheras unos agradables 22 grados centígrados, mientras que la Wehrmacht supuestamente se moría de frío. No, funciona en ambos sentidos. Bueno, entonces esperaron la batalla de Kursk. Luego los rusos los derrotaron en condiciones de verano, la crème de la crème. Y después de eso, la guerra estaba esencialmente terminada. Ya sabes, estaba claro que nunca volverían a pasar a la ofensiva. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Tuvieron algunos contraataques aquí y allá, pero estratégicamente no fueron capaces de llevar a cabo nada. Y como resultado, en 1945, el Ejército Rojo entró en Berlín. Y eso fue todo. Lo mismo está ocurriendo aquí, el mismo patrón, porque esa gente es idiota. No entienden, no aprenden nada y, por supuesto, no saben nada sobre Rusia. Así de simple. Andrei, ¿cómo ves la idea de que los británicos están detrás de ambas guerras por poderes, una en Ucrania y la otra en Oriente Medio, en el caso de Israel? Que los británicos están detrás de todo esto, junto con los sionistas de Estados Unidos. Porque verás, en Ucrania me sorprendió cómo Israel ve el conflicto, intentando apoyar a Ucrania. ¿De qué se trata eso? Siempre me he hecho esa pregunta. Me parece que los británicos son la clave de toda la situación. Están conectando todas estas líneas entre sí.
Como diría un especialista ruso en contrainteligencia, el MI6 es bueno, pero no tanto. Les encanta promocionarse, igual que la CIA. En realidad, son buenos en algunos aspectos, pero principalmente son organizaciones terroristas. Son buenos en operaciones de bandera falsa, son buenos en terrorismo. Así que sí, llevan a cabo esas operaciones, las llaman operaciones, y piensan que son estupendos, pero no lo son. En esencia, el terrorismo y el sabotaje son las armas de los débiles. Lo hemos visto por todas partes. Pero Israel en realidad hace muchas cosas por su cuenta, porque obviamente están muy angustiados por el hecho de que el ejército ruso esté ahora en la frontera entre Siria e Israel, y que Israel no pueda hacer nada al respecto. Si atacan a los rusos, Dios mío, esa no va a ser una opción viable. Israel dejará de existir, ya sabes. Y los rusos no serán tan benevolentes como lo fue Irán, que fue convencido de dejar de someter a Israel por completo. Por eso están desesperados. Odian a los dioses rusos, ya sabes, y tratan de hacer cosas desagradables, como vale, si podemos proporcionar armas a Ucrania, proporcionaremos armas a Ucrania. ¿Están los británicos detrás de eso? Forman parte de ello, sin duda parte de su terrorismo, y en esencia, de la piratería en alta mar, como cuando atacan petroleros. Esto es obviamente el Servicio Especial de Embarcaciones del Reino Unido, apoyado por personas como Moran. Ese es Sir Radakin, el almirante que dice que pueden hacer algo solo con UAWA. Eso te muestra claramente el nivel de su incompetencia militar. Pero intentarán hacerlo, ya sabes. Es como cuando tienes a un paciente psicótico en un manicomio que se pone violento y los celadores intentan sujetarlo. Arañan, gritan, te escupen. Ya sabes, ese es el Reino Unido hoy. Al final, lo inmovilizan y lo encierran en una habitación acolchada, cosas así. Ese es su nivel. Una vez más, lo he dicho públicamente, ni siquiera tienen una formación militar adecuada. En su mayoría, es este tipo de cosas que han creado sobre sí mismos, principalmente mitología, que de algún modo controlan el mundo y a los banqueros, que la City de Londres es el centro del universo. Es todo una basura, sinceramente. Lo promueven sobre todo personas con intereses creados. Ahora están sufriendo mucho porque Rusia básicamente le mostró a Lloyds el dedo corazón y dijo sois pobres, que es lo que son. El Reino Unido es pobre, en realidad, y Rusia es muy rica. Dijimos, no os necesitamos, aseguraremos nuestros barcos nosotros mismos, y ya está. ¿Te imaginas lo que eso significa para Lloyds, que lleva ahí 200 años, exprimiendo todo sin hacer nada, simplemente asegurando todos esos barcos, todo ese transporte marítimo? Y saben de dónde viene, especialmente con la apertura de la ruta ártica, y luego de repente, los rusos consiguiendo una base naval en Sudán. Para ellos es una pesadilla. Están desesperados y como personas están llenos de rabia. La aristocracia inglesa, la élite inglesa odian a los dioses rusos. No les importa que maten a niños rusos. Así son. Ve al parlamento, escúpeles a cualquiera. La mayoría serán así. Estarían encantados de hacerlo, ya sabes. Bueno, tú mismo lo viste. Y lo mismo ocurre con los medios británicos, que son esencialmente criminales de guerra. Lo mismo ocurre con los medios del establishment occidental. Son criminales de guerra. El problema es que se ven a sí mismos a través del poder de Estados Unidos. Bueno, ya no. Ese es todo el asunto. De esto llevo hablando ya 2 décadas. Puedes ir a mi blog y ver que Estados Unidos no es exactamente una potencia europea como tal. Estados Unidos es algo propio. Es esencialmente una civilización. Porque Estados Unidos es en realidad un estado-civilización. Es muy distinto de los europeos. Los estadounidenses son muy diferentes de los europeos. Piensan de otra manera, actúan de otra manera. Y eso es lo que mucha gente no entiende. En realidad, hay muy poco en común entre el estadounidense medio del corazón de América y un francés. Probablemente no se llevarían muy bien, ¿sabes?
Eso no significa que los estadounidenses tengan razón, pero sí que son diferentes. América políticamente es diferente, aunque tan corrupta como los europeos. Pero de nuevo, hay algo realmente asombroso en Estados Unidos. La Carta de Derechos. ¿De acuerdo? La Carta de Derechos, y especialmente la primera y la segunda enmienda. Los europeos solo pueden soñar con eso. La Constitución estadounidense, maltratada, oxidada, en muchos aspectos algo obsoleta, pero funciona. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. En Europa, no importa lo que tengas. Básicamente es totalitario, ya sabes, es 1984. Es una realidad orwelliana que desciende sobre ellos. Y al final, por ejemplo, en Francia, serán sometidos a la Sharia. Probablemente en el Reino Unido esté ocurriendo lo mismo. Y no veo cómo los europeos pueden levantarse. Quiero decir, simplemente no lo veo. Pueden ir a algunas manifestaciones, obviamente, pero eso es todo, ya sabes. Así que la madurez ahora está impulsada por una combinación de factores económicos y culturales. Por eso, cuando decimos que Occidente se ha acabado, es que se ha acabado. Occidente, como la vieja Europa, se ha acabado. Ya no es Occidente. Y eso es lo que estoy diciendo. A mucha gente no le gusta oírlo, pero la verdad es que Rusia es una civilización occidental. Russia is Western civilization. It preserved practically everything good that Western civilization gave. Conservó prácticamente todo lo bueno que la civilización occidental aportó, de la ciencia, de la cultura, de las artes. Sabes, los rusos están profundamente enamorados de cosas que hoy se niegan en, ya sabes, en Europa. La Unión Europea es absolutamente, ya sabes, lo que sea, colonial. Sí, Europa tendrá que pagar por sus crímenes de la era colonial, porque se benefició enormemente. Pero sí, ahora puedes ir a Rusia y ver allí a Occidente como se supone que debería ser. Y mucha gente no puede tomárselo a la ligera. Y eso es lo que tenemos. Por eso lo he estado diciendo durante años, 10 años. Europa se acabó. En aquel entonces no lo sabían. Hoy lo sabemos. Se acabó. Andrei, has mencionado el C5, que es el núcleo 5. Político ha informado de que la administración Trump está debatiendo la idea de crear una alternativa al G7. En este nuevo grupo lo llaman núcleo 5 o C5. Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón uniéndose. ¿Y cuánto cambio supondría eso para el planeta Tierra? Porque Europa no forma parte de él. No, Europa se lo ha jugado todo en la guerra de Ucrania. Europe has gambled everything in the war in Ukraine. Yeah, they lost. Well, they're stupid. Sí, perdieron. Bueno, son estúpidos. Pero sí, he estado hablando de ello. Si has leído mi blog durante los últimos 11 años, he estado machacando esta idea de que todo lo que saben sobre la economía y el poder de las naciones es cero. Es basura. Básicamente, vas a cualquier llamada ciencia política. No es ciencia, es fraude académico. No existe. Pero aún así la enseñan. Todos esos doctores, idiotas con doctorados de Harvard o Stanford, enseñan estas cosas sin entender de qué están hablando. Lo mismo con esa estúpida Sarah Payne, que enseña estrategia, una mujer que nunca ha mandado un pelotón en su vida. Enseña estrategia sobre Rusia en el US Naval War College. No tiene ni idea sobre Rusia. Y así, aparte de, ya sabes, otras cosas relacionadas con el verdadero poder de una nación, he estado en ello. Nunca incluí a Japón, pero siempre hablaba de esto antes. Los tres son auténticas superpotencias: Estados Unidos, Rusia y China. Y por supuesto, India está intentando ascender. Están trabajando en ello. Así que si miras esto, sí, estas son las 4 economías más grandes del mundo. Mi vídeo va a salir bastante pronto hoy. También hablaba de lo difícil que es explicar a la gente que, por ejemplo, Rusia produce 12 veces más acero que el Reino Unido. Junto con el hierro, es más bien unas 15 veces más, el acero y el hierro. Y estas son cuestiones fundamentales para la infraestructura, para el desarrollo. ¿Tienen Japón, Alemania o incluso Francia un programa espacial tripulado? No, no pueden enviar personas al espacio. Francia tiene el programa Ariane, pero poco más. Entonces pueden crear algo como un verdadero sistema de alerta temprana en órbitas elípticas altas, como Tundra, con 36.000 kilómetros de apogeo. No.
Pueden crear lo que los rusos están construyendo ahora, una flota nuclear con ese sello de poder. No. Cuando empiezas a analizarlo, es como decir, ¿quién demonios sois vosotros? Oh sí, somos naciones antiguas, ya establecidas. Sí, bueno, sois países de nivel medio, con economías en las que en Francia el 90% es de servicios. Una economía del tercer mundo basada en los servicios. It's a third world economy of the services. Or selling and even productive economies mostly like, O las economías que venden, e incluso las productivas, son en su mayoría como, ya sabes, Louis Vuitton. Sí, bolsos de señora, la mayoría de los cuales cuestan tanto como un coche pequeño. Oh, nuestro PIB es estupendo. Sí, claro, ya sabes, mídelo como quieras, midiendo mandarinas, clementinas, naranjas. Así que si lo mides de esta manera, como hacen ellos, incluyendo la prostitución y la venta de drogas, lo cuentan como parte del Producto Interior Bruto. Quiero decir, ¿qué esperas? Pero en realidad son enanos, especialmente enanos militarmente. Y de nuevo, el único lugar, y otra vez no fueron ellos, fue la herencia del último gran francés, que fue por supuesto Charles de Gaulle, quien dejó a Francia con la disuasión nuclear. No sé, Dios mío. Good Lord. Yeah. I think, Sí, creo, Andrei, que tu comprensión de la dinámica en Ucrania, antes de que terminemos esta sesión, ¿crees que Estados Unidos, después de todo, necesita hablar, necesita llegar a un acuerdo con Rusia sin los europeos? Sí, porque los europeos ya no están ahí. Europeans are not, they're not there anymore. They're not there anymore. Ya no están ahí. Lo dije desde el principio, vea mi blog de 2014. Ya entonces estaba claro. Europa era como esos chihuahuas ladrando en esto, muy metida y especialmente impulsada por esos globalistas. Si miras la administración Biden o la administración Obama, son administraciones globalistas y tienen a sus amigos en todos los altos cargos de Europa. Esto era, básicamente, una mafia globalista. Eso es lo que son. Macron, todos esos cancilleres alemanes o esos imbéciles de Downing Street en Londres, míralos. Aparte de ser estúpidos, son globalistas. Parte de esa vieja cultura de Davos. Gente que no tiene ni idea de nada, pero piensa, ah, sí, podemos controlar el mundo. Pero al final, el principal impulsor detrás de todo fue Estados Unidos, obviamente, porque la OTAN es Estados Unidos. Así que las prioridades estadounidenses cambiaron porque fue derrotado militarmente, junto con Europa. Pero Estados Unidos, como ya he dicho, y lo repetiré otra vez, en el mundo real, los grandes piensan en términos nucleares, ¿de acuerdo? Estamos hablando de armas nucleares y de ese tipo de poder. Los arsenales ruso y estadounidense pueden borrar la vida de la Tierra 5 veces. Todo simplemente moriría, ¿de acuerdo? Y ahora estamos viendo algún tipo de nuevo desarrollo. Ni siquiera sabemos qué es. Me refiero a los sistemas de armas que se están desarrollando. Así que tienen que comunicarse. Viven en un universo totalmente diferente. Las superpotencias operan en otro nivel y tienen que cooperar. Tienen que evitar la guerra. Y lo importante es que la administración Trump entendió eso. A diferencia de Biden y de personas como, ya sabes, Victoria Nuland y todos esos criminales del Departamento de Estado que estaban impulsando esto, quiero decir, una catástrofe. Una catástrofe también para el mundo occidental, por cierto. Ucrania dejará de existir tal como la conocemos. Ya ha dejado de existir. Lo que ocurre ahora son simplemente los arreglos militares. Y así que sí, aquí está. Esto es lo que yo estaba prediciendo, esencialmente del principio. Exactamente así es como está ocurriendo hoy. Sí, Estados Unidos y Rusia tendrán que colaborar y dialogar, porque comparten la responsabilidad de la coexistencia pacífica y de la preservación de la vida humana. Y un pequeño detalle. Ayer, la cápsula de la nave espacial Soyuz devolvió a 2 cosmonautas rusos y a un astronauta estadounidense desde la Estación Espacial Internacional. Estados Unidos también perdió sus oportunidades de cooperación con Rusia en el espacio, una vez más, por culpa de la administración. Pero sí, hay muchas cosas que Rusia y Estados Unidos pueden hacer juntos. Y hay muchas, de verdad, muchas.
Solo hay que mirar la vertiente norte de Alaska y esos campos de hielo que se adentran en el océano. Ice fields going into the ocean. There's a lot, I mean, Hay quiero decir muchísima, riqueza ahí. Los estadounidenses lo saben, pero por supuesto están los que están vinculados a los cárteles bancarios europeos y a los neoconservadores, fuerzas israelíes que no quieren eso. En realidad, los rusos ya habían ofrecido a Estados Unidos, incluso antes de la reunión de Anchorage, diciendo, oye, tenemos esta flota de rompehielos nucleares que nadie más en el mundo tiene. Y sabemos que tenemos tanto en la vertiente norte. Lo necesitaréis. ¿Queréis colaborar en ello? Y mucha gente dijo, sí, queremos. Pero por supuesto luego fue saboteado, como siempre. Pero las cosas son como son hoy. La guerra está perdida. Rusia ganó. Aceptadlo. Sigamos adelante. Russia won. Just live with that. Let's move on. I believe that the project Creo que el proyecto de Ucrania fue derrotado en la mente del establishment estadounidense el mismo día en que Victoria Nuland decidió dimitir, the same day that porque fue entonces cuando, en su opinión, el proyecto había terminado. that is that the project in the Well, mind of that's the the part of it. Yeah, that's the part of it. Pero eso no forma parte de ello. Sí, esa es la parte de ello. Y cuando miras de cerca a estas organizaciones fraudulentas, que por cierto son el clan de Kagan, esos son los más rabiosos, no solo rusófobos. Odian a los rusos, odian a los dioses rusos. Y así como el Instituto para el Estudio de la Guerra, los han pillado apostando en cosas, cambiando mapas, cosas por el estilo. Claro, eso te dice todo lo que necesitas saber. Pura propaganda, quiero decir, belicistas, criminales de guerra, ¿sabes? Y como resultado, sí, son verdaderos y competentes diplomáticos o líderes militares competentes. Diplomats or competent military leaders. Thank you so much, Andre, for being with us. Muchas gracias, Andrei, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Bien, adiós.